Bienvenidos nuevamente a un nuevo video, a un nuevo contenido de Pobresor MX, donde se comparten experiencias docentes, buenas prácticas y sobre todo un compartir de saberes entre docentes. No se les olvide suscribirse a mi canal Pobresor MX y mi página de Facebook Pobresor MX, en los cuales estarán compartiendo todo este tipo de experiencias. Hoy vamos a tener la visita de un gran invitado, de un gran docente, asesor técnico pedagógico, experiencia como docente de educación física en los centros de atención múltiple CAM. Vamos a darle la cordial bienvenida al profesor Diego Solís Valdés desde el estado de Colima. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo. Y bueno, como lo decías, pues estamos a la orden, compartir algo de lo que hacemos acá en Colima, las cosas que estamos llevando a la práctica en estos trayectos formativos, en estos tiempos de contingencia, pues creo que compartir es lo más nutritivo, hablar sobre las diferentes actividades que desarrollamos y sobre todo poder enriquecernos, ¿no? Yo creo que ese es el mayor beneficio que podemos sacar de este tipo de charlas, ¿no? Que estamos compartiendo, ¿no? Claro que sí, profe. Sobre todo es colaboración docente y también un poquito darles de conocer a la sociedad qué es lo que hace un docente de educación física y un docente en general, ¿verdad, profe? Platícanos un poquito cuáles son tus funciones ahorita actualmente. Bueno, dentro de la zona, yo trabajo en la zona 07 del municipio de Colima. Nuestra zona, pues, se compone de diversas escuelas de nivel primaria. Trabajamos, obviamente, con los docentes de educación física que están dentro de las escuelas de la zona 07. Y bueno, desempeñamos funciones de asesoría técnico-pedagógica y dentro de esas funciones, pues, está la parte que tiene que ver con el seguimiento, con el acompañamiento, con el apoyo y aparte otras funciones administrativas, también funciones que tienen que ver con la capacitación, con estar atentos a las necesidades que los maestros presenten y también los apoyamos en cualquier circunstancia que ellos nos estén solicitando apoyo, pues estamos completamente dispuestos a apoyar a la educación física y sobre todo al aprendizaje de los alumnos. De manera general, eso es lo que hacemos un poco y también otro extra que le ponemos a nuestra función es que constantemente utilizamos la investigación-acción para poder resolver problemas. Identificamos problemas dentro de la zona, los convertimos ahora sí que en planteamientos de problemas y ya después tratamos de dar estrategias para poder resolverlos. O sea, nos metemos un poquito a la investigación, pero con la parte del enfoque de investigación-acción para poder estar dando respuestas, brindando estrategias y dando soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en la zona. Eso, a grandes rasgos, es lo que de alguna manera hacemos. Excelente, profe. Siempre es bueno, ahora sí que ese departamento, esa área, esa categoría de la asesoría, que es por qué elegiste la profesión docente. Entonces, desde muy pequeño me fui enfocando a la docencia, ¿no? Y más por la parte de educación física, ¿no? Y ahí se fue dando hasta que llegué a la licenciatura y bueno, egresé, soy normalista y egresé de licenciatura en educación física y pues con mucho orgullo, ¿no? Con la camiseta bien puesta de educación física y bueno, no me arrepiento y estamos siempre tratando de generar oportunidades para que los compañeros en este caso pues puedan seguir aprendiendo y demostrando pues que la educación física tiene un valor agregado, ¿no? Pues mira, tengo 14 años de servicio, duré aproximadamente frente a grupo 7 años. Yo trabajé siempre en los centros de atención múltiple, siempre con población con discapacidad estuve trabajando todo el tiempo que estuve frente a grupo y ya después de ahí con los procesos de promoción
pues ya logré ganarme una clave de ATP y bueno, pues aquí seguimos ya desde otro punto, pero igual apoyando, aportando, siempre proponiendo cosas en pro de la educación, ¿no? Entonces seguimos desde otra perspectiva, pero igual, trabajando. Esa es la idea, ¿no? Cuéntanos un poquito tu experiencia como docente en los camps, ¿no? En el Centro de Atención Múltiple. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los niños que tienen estas necesidades educativas especiales? Pues mira, fíjate que a veces, en muchas de las ocasiones cuando nos encontramos con ese tipo de población, de repente decimos, híjole, qué difícil, ¿no? O te haces muchas preguntas porque de repente dices, no, es que no sé, no tengo la capacidad, no tengo las herramientas para trabajar con la población con discapacidad. Y de repente nos bloqueamos, ¿no? Igual me pasó cuando llegué yo por primera vez a la escuela y dije, ching, ¿cómo le voy a hacer, no? No sabía yo o nunca había trabajado con esa población. Pero bueno, creo yo que las barreras nos las vamos poniendo nosotros mismos y a quien nos toca romperlas, pues igual nos corresponde a nosotros, ¿no? Y eso, lo que yo considero que me ayudó realmente a mí, fue la vocación que tengo, que considero que tengo, y la pasión, ¿sí? Esas cosas nadie te las da, nadie te las quita, y son las cosas que te van a dar la oportunidad para poder probar realmente la profesión que tienes, ¿no? En este caso, la docencia y la educación física, ¿no? Entonces, es muy bonito trabajar en la discapacidad porque te formas, aprendes, te humanizas y sobre todo porque creas y desarrollas muchas habilidades, no solo como profesionales, sino también como personas, ¿no? Vas creando conciencia, vas generando empatía. El trabajo en un centro de atención múltiple es muy rico, ¿sí? Es muy rico y te brinda muchas oportunidades de crecimiento profesional, sobre todo porque aprendes a atender la diversidad al 100%. Ahí no es de que es que hoy no tengo ganas de trabajar, ¿no? Hoy vengo solamente con poca batería y no voy a, no, ahí tienes que trabajar porque ahí la exigencia es al 100, ¿no? El niño, tú le tienes que decir cómo va a hacer las cosas, de qué forma, tienes que ejemplificar, tienes que utilizar metodologías más activas, entonces... Me imagino que en ese nivel, profe, se requieren otro tipo de capacitación u otro tipo de cursos en los cuales, pues bueno, a lo mejor tienes que tomar ahora sí que obligatoriamente o por tu cuenta. Entonces, no sé si puedas compartirnos un poquito de algunos cursos o capacitaciones que hayas tenido tú como docente de educación física en los centros de atención múltiple. Lo que he aprendido es que a veces, o muchas de las veces, los mayores teóricos que podemos tener son nuestros propios alumnos, ¿no? Y a veces los omitimos, porque ellos nos dicen qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden hacer. Ellos nos dicen con su movimiento excesivo o con su falta de movimiento. Ellos nos dicen qué características, qué necesidades. Entonces, empecé más a voltear la mirada a los niños y dejé un poquito toda la teoría, ¿no? Que digo, no es que no sea importante, pero me estoy refiriendo a que para poder hacer mi planificación tengo que ponerle mucha atención a mis chicos, a los niños con los que voy a trabajar, porque pues de ahí parte todo el fundamento que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces, son cosas que vas aprendiendo y como tú dices, ¿qué capacitaciones necesito? Pues la mayor capacitación que puedes ocupar es que realmente te centres en tus alumnos, los conozcas, les preguntes, platiques con ellos, qué sé yo, ¿no? Infinidad de cosas que puedo hacer con ellos, interactuar para poder rescatar la mayor información posible, ¿no? Porque, y bueno, sí a veces platicábamos mucho entre el equipo, porque pues ahí era un equipo multidisciplinario, donde todos aprendíamos de todos, ¿no? La de terapia física, la psicóloga, la maestra de comunicación, todos aprendíamos de todos, entonces nos nutríamos. Pero sí, a veces tomábamos capacitaciones de lenguaje de señas, a veces tomamos capacitaciones de adecuaciones curriculares, y así nos íbamos, ¿no? O sea, todos en ese momento, pues nos capacitábamos o nos autocapacitábamos también, ¿sí? Porque eran necesidades como que muy propias. Sí, es correcto. Yo creo que
dentro de lo que mencionas, pues es muy padre, ¿no? Tener la colaboración de, como dices tú, de un equipo multidisciplinario, donde entra la psicóloga, donde entra la educación física, donde entra la maestra de aula regular, y aún así se sigue dando una buena colaboración en pro del aprendizaje y de la educación integral de los niños, porque a platicarnos un poquito más sobre esta colaboración, cómo se daba, dónde se daba, a qué hora se daba, sobre todo eso, porque realmente a veces sí los docentes no tenemos el tiempo o el espacio para hacer ese tipo de colaboración, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de tu experiencia en cuestión de ese tema. Sí, bueno, dentro de... Aquí la ventaja que yo tenía es que cuando yo salía con mis grupos a trabajar, salía la maestra conmigo a trabajar y aparte salía una auxiliar educativa. O sea, éramos 3 en total. Entonces, dentro de las mismas actividades, comentábamos, ¿no? Oye, ¿cómo ves la situación de tal niño? ¿Cómo has observado el desarrollo de tal habilidad con él? Entonces, ahí mismo compartíamos ciertas cosas, ¿no? Excelente, profe. Pues bueno, sí, como siempre, pues bueno, aprovechando el tiempo y los espacios. Ahora que te encuentras en esa categoría de asesor técnico pedagógico a nivel de educación física, profe, ¿cómo sientes tú o cómo percibes tú la colaboración entre los mismos colegas? Ya que, pues bueno, tú estás a cargo de la asesoría técnica pedagógica y, pues bueno, me imagino que debes de brindar ese tipo de espacios o ese tipo de tiempos para que se logre esta colaboración, sobre todo entre colegas. Sí, mira, fíjate que ese punto yo creo que es un punto crucial, ¿no? Y de repente, cuando solamente se realiza un consejo técnico escolar, pues no conviven entre pares, ¿no? Es decir, el de educación física no convive con otros de educación física a menos que en su propia escuela haya más maestros de educación física. Si no, solamente convive con los docentes de grupo, ¿no? De otras áreas. Entonces, lo que nosotros hacemos de la supervisión, pues tratamos de hacer un consejo antes del consejo técnico. Y es donde los docentes de educación física de toda la zona conviven, comparten experiencias, hacemos mesas redondas, hacemos mesas de análisis, explicamos los resultados de la zona, proponemos estrategias para aplicar en la zona. Entonces, creo que eso es muy provechoso, que el docente pueda escuchar a su par, al que hace lo mismo que él, pero quizás de otra manera, y que pueda tener más opciones de poder aplicar esas estrategias en sus escuelas, ¿no? Si es que le convienen, si es que se adecúan a su contexto, a su entorno, a sus necesidades, pues la retoma, ¿no? O quizás las enriquece. Bueno, la voy a utilizar, pero la voy a enriquecer. Y bueno, y eso nos ha ido bastante bien, ¿no? Creo que esos espacios nos da la oportunidad de crecer, ¿sí? Entonces, el docente escucha, reflexiona, propone, enriquece su labor. Y eso es importante, ¿no? Un espacio para poder compartir, pero después de ahí también hay que dar un seguimiento, porque de repente solamente decimos, bueno, vamos a hacer esto, pero ya el segundo paso es llevarlo a la práctica. Y ahí es donde también a veces nos falla un poquito porque no le damos ese seguimiento a lo que ya se acordó en una reunión o lo que ya se plasmó en una planificación. Entonces hay que llevarlo también a los siguientes pasos de acompañar, de dar un seguimiento, a ver qué está pasando, ¿no? Muchas veces se tienen dificultades para poder abrir esos espacios. A veces la intención de nosotros como equipos de supervisión, la intención es muy buena porque tenemos un buen propósito de hacer esas reuniones, pero recurrentemente quizás los otros niveles no lo ven con esas intenciones con las que nosotros lo vemos, ¿no? O quizás lo ven con, no sé, con otros ojos, no sé cuál porque no he escuchado su opinión, pero sería bueno que, pues que también le tomaran la importancia, ¿no? Estamos bajo la premisa que nos marca el artículo 3 de una educación integral, donde ya no solo son áreas académicas las importantes. Hoy sabemos que la educación integral le da una importancia igualitaria a todas las áreas de formación del ser humano, del alumno, ¿sí?
tanto la educación física como en las áreas académicas, como en las áreas de artes, son igual de importantes. ¿Sí? Entonces, no tenemos que restarle espacios a ninguna de ellas y tampoco tenemos que darle importancia más a otras. Entonces, todas son realmente igual de importantes para el desarrollo de las personas. ¿Cómo ves tú la proyección del docente en la sociedad? ¿Cómo es la imagen que tiene el docente actualmente en la sociedad? Pues mira, la imagen del docente, pues de alguna forma, creo que los propios medios de comunicación y también el comportamiento y la interacción que tiene la sociedad con la escuela tienen que ver mucho con esta percepción, ¿sí? Es como un engranaje, ¿no? Como los diferentes contextos donde el docente se puede visibilizar. Y si, por ejemplo, el docente muestra pues ciertas actitudes, ciertas habilidades, le va a ser reconocido, ¿no? Yo de manera personal creo o considero que la imagen del docente pues está disminuida, ¿no? Está de alguna manera poco valorada. Y no digo que no le voy a echar la culpa a nadie, porque creo que cuando hablamos de educación hablamos de una responsabilidad de todos, no solamente de los propios maestros. Hablamos de una responsabilidad compartida con autoridades, con instituciones, con secretarías, con todo, ¿no? Entonces, todos de alguna manera tenemos cierta responsabilidad en la imagen que se está visualizando o visibilizando ante la sociedad, porque en conjunto generamos una cultura, ¿sí? El funcionamiento de una escuela no solamente depende del maestro, ¿sí? El que el maestro se vea de tal forma no es toda su, digamos, toda su integridad no depende solamente de lo que él haga, ¿sí? También depende de los recursos que se estén generando, también depende de los ambientes, de la infraestructura, o sea, es un montón de cosas y al final yo creo que estamos siendo poco valorados en la función, pero no por nosotros mismos, sino por una serie de factores que al final están dando como resultado que la sociedad así nos visualice, ¿no? Así nos esté de alguna manera visibilizando. Yo creo que sí, a raíz también de la pandemia sí se quiso dar el valor, o se le quiso dar un poquito esa nueva imagen al docente, ¿no? Porque realmente sí se hicieron muy buenas prácticas docentes, se dio a conocer también a la sociedad todo lo que realiza un maestro, ¿no? Desde planeaciones, desde actividades, desde adecuaciones, desde todo este trabajo que hay detrás para poder dar una clase, una sesión y sobre todo que se imparta y que se transmita sobre todo el aprendizaje hacia los alumnos, porque hablabas un poquito ahorita del valor, ¿verdad? Del valor del docente. Creo, como te decía yo, hay algo que nadie nos puede dar y tampoco nadie nos puede quitar, que es la vocación y la pasión. Yo creo que si esos dos ingredientes los docentes los tenemos bien fortalecidos, el docente sale adelante, ¿no? A pesar de que exista o no existan las condiciones, a pesar de la falta de recursos, de a lo mejor un espacio específico para trabajar tal actividad, sabemos que nosotros con esos dos elementos que te menciono, salimos adelante, ¿no? Sobresalimos, sacamos las cosas de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, creo yo que el docente pues tiene que tener ciertas características, ciertos rasgos, ¿no? A veces resulta difícil, resulta complicado tener toda esa serie de elementos, pero es necesario para la función docente. Creo que es una función que exige al docente mucho, ¿no? Desde tener una inteligencia emocional, desde tener habilidades para poder relacionarse, desde tener habilidades, conocimientos, actitudes, valores. Creo yo que el docente tiene pues una gran responsabilidad. Yo creo que formar a seres humanos no es
un tema minúsculo, sino al contrario, ¿no? Es un tema que requiere grandes habilidades y los docentes las tienen, ¿no? Tiene razón, profe. Yo creo que faltarían adjetivos, ¿no? Para describir a un docente, ¿no? En general. Comparto mucho esta idea de lo que mencionabas ahorita, ¿no? Mientras tengas vocación y pasión, yo creo que las cosas van a salir adelante o van a surgir resultados positivos en cuestión de en todos los ámbitos, ¿no? Me imagino, y más en esta profesión docente. Pero ahora hablemos un poquito del valor del docente que le ha dado la sociedad. Y aquí hablamos un tema de cultura escolar, hablamos un tema donde el docente y las propias instituciones van formando a través de sus interacciones esas culturas, y esas culturas al final se convierten en ese valor, ¿sí? Es decir, todos conocemos y decimos, es que la escuela fulanita de tal es muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en esa escuela se están forjando ciertos comportamientos de un colectivo docente y que están proyectando eso a la sociedad, ¿sí? Entonces, hablamos de que esos comportamientos en su conjunto están formando una cultura que está impactando en la sociedad. Entonces, entre toda esa diversidad van a surgir situaciones como las que hemos visto de docentes que quizás no pudieron responder a esas, no pudieron adaptarse a esas necesidades a lo mejor de otra modalidad híbrida, a distancia, online. No pudieron adaptarse. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, no tenían las herramientas necesarias para poder dar respuesta a esas necesidades, ¿sí? Entonces, si no dan respuesta y esos comportamientos van a ir forjando, pues es que se visibilice de esa forma al docente, ¿no? Digo, no es, pero los docentes que tengan una preparación, una formación continua, porque así lo dice el nombre, ¿no? Una formación continua, son los que más fácil se van a adaptar al cambio, ¿sí? Y eso lo pudimos ver claramente en los diferentes contextos, niveles educativos, y hubo quienes les resultó muy difícil adaptarse, ¿no? También los maestros, creo que a nivel nacional, muchas buenas praxis, muchas buenas actividades, muchas buenas implementaciones, muchas buenas estrategias que muchos docentes estuvieron compartiendo, y creo que se ha estado sacando adelante la educación, ¿verdad? Pero luego... a veces, muchas ocasiones, se quiere que la educación saque adelante a un país, ¿no? Y no digo que la educación no sea importante para generar un bienestar, pero considero que mientras los gobiernos consideren que la educación es la única que debe de sacar adelante un país, siempre vamos a estar equivocados. Creo que todos los sectores de la sociedad y del gobierno tenemos una responsabilidad en la cuestión educativa, pero mientras digamos, es que vamos a invertir en educación tiene que ver con que también se genere una educación a nivel general, no solamente el sector educativo, sino que también las instituciones tomen sus roles, que también sean formativas, que los medios de comunicación también sean formativos, que las secretarías asuman su responsabilidad y también formen desde su postura, desde su metro cuadrado. Mientras no tengamos ese orden sistémico, difícilmente nuestra educación va a cambiar, porque solamente dejamos la responsabilidad a los docentes, a las escuelas, y de ahí para allá ya nadie se hace responsable de la educación, ¿sí? Entonces, esa es una de las cuestiones por las cuales estamos inmiscuidos siempre en que la escuela es la que tiene que generar el cambio, y entonces ahí es donde estamos equivocados. Yo siempre procuro decir, hay que utilizar las redes, hay que utilizar las plataformas, pero siempre hay que generar contenido que forme al niño, que lo ayude a sobresalir, que lo haga crecer como persona, que le permita expresarse libremente, pero siempre que tenga un sentido, una intención educativa, ¿sí? Una intención humana, una intención formativa, no que solamente sea para entretener o para pasar el tiempo, porque de alguna manera esa es la mayor cantidad de contenido que existe. Entonces, la tendencia, o lo que yo digo, es que no debemos de dejar las plataformas. Aunque regresemos a clases presenciales,
esto, la cuestión online, la cuestión de diseño instruccional va a continuar, ¿sí? Y multiplicado muchas veces todavía, o sea, no tendríamos que abandonar las plataformas aunque estemos ya de manera presencial en las escuelas. ¿Por qué? Porque ya ahorita la necesidad, la dinámica social del niño, el niño interactúa todo el tiempo de manera digital, ¿sí? Entonces tenemos que aprovechar esa interacción de manera formal y la manera formal que tenemos es la escuela. El aprendizaje hoy está en las plataformas, el aprendizaje está en los rapid learning que les llaman, en las masterclass, ya el aprendizaje ya no está en las personas, está cambiando. Antes sí decíamos, es que el aprendizaje lo tiene el maestro, ¿no? O está en la escuela, pero ahorita ya no. Ahorita ya los alumnos están decidiendo no ir y tomar clases en línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya saben que el aprendizaje no solamente está en la escuela. Entonces, debemos de entender esta parte como una dinámica que va a ir transformando la interacción del aprendizaje con el alumno, ¿sí? Pero si nos seguimos resistiendo, si seguimos dejando esa parte de lado, obviamente que en algún momento nos va a llegar o nos va a alcanzar esa realidad, ¿sí? Y esperemos que no sea muy tarde, antes de que nos demos cuenta de esta realidad, ¿no? Sí, tienes razón, porque yo creo que también, como dices tú, hay que aprovechar estas plataformas, estas redes, para que sí el alumno, el estudiante se impulse en una cuestión formativa, ¿verdad? Estamos viendo de que, igual te digo, estamos construyendo una cultura que nos está llevando a lo que tú dices, ¿no? A tener ese tipo de conductas o tener esas aficiones. Es decir, si tú observas en las redes sociales, ¿no? Y de repente ves un video gracioso donde están haciendo X cosa, ¿no? Y pones al lado de ese video otro, pero que sea educativo, vamos a llamarle, que esté en un cuentacuentos, a ver, no sé. Obviamente que la mayor cantidad de gente la va a tener donde no están haciendo nada productivo, ¿no? Donde están haciendo quizás alguna cosa para que la gente se ría, ¿no? Vamos a ponerle así. Y la mayor gente se va a ir a ese aspecto, ¿sí? Pero es una cuestión de cultura, ¿no? Más que una entrevista, pues bueno, una plática, charla y compartir de saberes, ¿no? Y esa es la buena colaboración que siempre debe de haber entre colegas, entre docentes. Pues bueno, agradecerte infinitamente este compartir de experiencias, este compartir de saberes y pues bueno, esperemos que no sea la última. Por aquí estamos en contacto. Un gusto estar aquí con ustedes y saludos a Colima y, y a todos los que nos están viendo. Bien, colegas, compañeros, docentes, grandes experiencia en el Centro de Atención Múltiple, experiencia como asesor técnico pedagógico en el área de educación física, el maestro Diego Solís Valdés, desde Colima, México. No se les olvide suscribirse a mi canal, Profesor MX, síganme en Facebook, Profesor MX, Profesor en Movimiento, y seguimos subiendo más contenido y sobre todo buenas experiencias y buenos comentarios docentes. No se les olvide darle like y compartir. Nos vemos. Bye bye.